Hoy en Voces hablaremos con nuestro invitado de la soledad, del recuerdo, de los viajes vitales y de rescatar del olvido de un trastero esa parte de nosotros que duele porque ya no existe, pero que nos ha conformado con lo que somos ahora. Hablaremos también de lo ingratos que somos muchas veces con esas personas de nuestro pasado, con esa generación catapulta que nos ha proporcionado los cimientos de nuestra vida. Hablaremos del tiempo que pasa mientras hila experiencias, aprendizajes y memoria. Para todo ello tenemos con nosotros al periodista y escritor Pedro Simón, ganador del Premio Primavera de Novela 2021 de Espasa, con su novela Los Ingratos, seleccionada de entre más de 1500 obras. Todo un lujo poder contar con su presencia en Voces, en este pequeño espacio de bitácora que habla del mundo y de las personas que tienen historias que contar. Como sabéis, podéis disfrutar de la entrevista en formato podcast en iVoox, YouTube, Google Podcast o directamente en bitácora.club. Vamos, seguidme, que Pedro ya nos está esperando. Bienvenido, Pedro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mucho gusto estar aquí contigo. ¿Cómo te sientes? ¿Qué ha supuesto este premio para ti? Pues mira, yo soy periodista y para mí el premio pues ha sido una gran sorpresa, porque como tú dices, entre 1500 novelas, pues siendo la segunda novela me ha hecho muchísima ilusión, me ha desconcertado. Claro, uno está acostumbrado a bailar en el tamaño de los 4 folios, ¿verdad? Que es un campo seguro, y ponerte a escribir a campo abierto, pues te genera muchas inseguridades. Yo conocí a Rafael Chirves una época, y me acuerdo que con la anterior novela, que él se la estuvo leyendo antes de que saliera, yo le intercambiaba con él muchos correos electrónicos y le decía que me generaba muchísimas dudas. Y me acuerdo que Rafael me decía que si dudabas que estaba bien. Me decía que el proceso de escritura es como una ducha escocesa. Agua fría, agua caliente, agua fría, agua caliente. Entonces, en esta novela he dudado mucho y lo he disfrutado mucho. En cualquier caso, creo que el periodista es un esclavo, porque tú cuando escribes trabajas con la materia prima que tienes delante, no puedes encontrar un trabajo para la mujer con la que estás hablando, no puedes salvar al niño que se va a morir y no puedes hacer que esa patera en la que van 50 inmigrantes subsaharianos no naufrague. Pero como novelista digo que eres un pequeño dios porque puedes conseguir todas esas cosas. El periodismo no te alcanza, ¿no? ¿Eso es lo que te ha aportado a ti Los Ingratos? Esa libertad a la hora de poder jugar, entre comillas, a ser Dios, a voluntad o para llegar a un objetivo. Bueno, yo con Los Ingratos lo que quería era contar, como siempre, incluso Bram Stoker con Drácula, lo que quería contar son cosas que tienen que ver contigo, ¿no? Y yo tengo que ver con esos 70, con el ámbito rural, con una maestra que trabajaba en pueblos, que iba con 2 hijas y un hijo, como una folclórica de pueblo en pueblo, y allá donde iba mi madre, íbamos nosotros. El número que mi madre sacaba en el parchís era nuestro número, o sea, estábamos condenados a ese viaje. Tengo un amigo que me dice que es la historia, que el libro es una historia de una familia en el ámbito rural que está condenada, me subrayaba lo de condenada, a terminar en la ciudad. Y yo creo que es un poco eso, ¿no? Esa madre maestra que no tiene tiempo para cuidar a sus hijos, ya de algún modo es una emprendedora en su época, una mujer autosuficiente, fuma, sabe francés, etcétera, tiene bastante independencia, pero no da abasto. Empezamos aquí con el gran engaño de la emancipación de la mujer, ¿verdad? Y entonces llega una cuidadora a casa, que es un personaje, para mí es el personaje central del libro, que es una señora sorda, que es una señora que vive sola, que es una señora que no tiene hijos, y por esas 3 cosas era sospechosa en esa época. Y llega a casa y empieza a cambiar la vida del niño, empieza a cambiar la vida de esa mujer, y se genera un amor desmedido entre una persona mayor y un niño, de ese tipo de amor que da que hablar en los pueblos, y luego empiezan a pasar cosas y bueno, al final es la historia de mucha gente que hicimos ese viaje, pues o a Valencia o a Bilbao o a Madrid, pero que veníamos de ahí, veníamos de una chimenea con olor a leña, de blanco y negro, de color sepia, de esos coches, ¿verdad?, que iban sin cinturones de seguridad, esas 5200, tu madre recogiendo la vomitona de tu hermana, echando una bolsa y tirándola a la cuneta. Pues esa España que debía estar llena de bolsas de basura con vomitones de niños, pues era la catapulta, ¿no?,
de todo lo que somos ahora. Utilizas esa itinerancia de esa familia que tiene que ir de pueblo en pueblo también para hablar de ese viaje vital, que es pasar de la infancia a la adolescencia y después a la edad madura. Hacernos mayores implica olvidarnos de nuestro universo como niños, ¿o es un mal endémico que debemos corregir? Yo creo que hacernos mayores lo que hace es que cada vez esa mochila que llevamos a la espalda pese más, de tal modo que tratamos de volver a la infancia sabiendo que la infancia es un cementerio, sabiendo que es un sitio en el que tú ya no estás, sabiendo que ese parque, esos columpios que ahora están llenos de hierbas altas ya no tienen tu culo encima, sabiendo que esa esquina del pueblo al que vuelves ya no está llena de ruidos de niños, de tus ruidos, ¿no? Al final tiene mucho que ver con la nostalgia, tiene mucho que ver con lo que uno ha sido. Hay una frase maravillosa de Galeano que él dice que no hay nada tan lleno como un estadio vacío. Yo creo que no hay nada tan lleno como un pueblo vacío. Esto lo estamos viendo ahora. Seguramente tú, que eres una chica muy joven, el mejor verano de tu vida lo habrás pasado en un pueblo. Tú puedes tener pasta para viajar a Machu Picchu, para ir a Venecia o no, o me da igual, o para viajar a Galicia. Pero por mucha pasta que tengas, nunca vas a poder volver al mejor verano de tu vida. Y eso tiene que ver con la infancia, tiene que ver con todos, yo creo, y en mi caso tiene que ver con un proceso doloroso que tiene que ver con la memoria, con bajar a un trastero, que lo he dicho por ahí alguna vez, y ponerte a abrir cajas que tienen que ver contigo, olores, sabores antiguos. Y en un trastero siempre está lleno de cosas que van a acabar en la basura, ¿verdad? Uno baja al trastero en el proceso de escritura para rescatar esas cosas de la basura, tus apuntes de code, esa colección ridícula que hiciste que no terminaste. Duele pasar por ahí, duele revisar todo eso, porque todo eso habla de ti, pero habla de tu lado muerto, con lo cual para mí en la muerte tiene una presencia muy grande en todo lo que escribo, incluso lo que es luminoso, siempre está la muerte ahí. Esa dicotomía en el ser humano aparece muy presente en tus espacios también en la novela. Tenemos un cementerio también y cómo los niños pues integran ese cementerio en sus juegos, que todos lo hemos hecho, nos podemos sentir muy identificados leyendo Los Ingratos, es maravilloso. Hay algo que me ha encantado y es cómo subrayas la importancia de la escritura de las letras a través de una persona analfabeta que es muda, haciendo una analogía, quizá una transposición de esa España analfabeta. En esa época estamos hablando de mediados de los años 70, yendo hacia una modernidad sin estar gran parte de la población preparada para esa modernidad. Es precioso esa construcción. Fíjate, el niño es hijo de una maestra, el niño protagonista, en su casa hay enciclopedias, Larousse, su madre le puede enseñar cosas, pero no tiene demasiado tiempo para darle a su hijo. Empiezan ya esas mujeres a no tener demasiado tiempo para darle a sus hijos. Y hay una mujer semianalfabeta que llega a casa, que es la que le enseña muchas cosas. Puede parecer que es el niño el que le enseña a escribir a ella, que es así, porque le pone dictados a ella para que aprenda a escribir, pero al final con el paso del tiempo te vas dando cuenta que es mucho más lo que el niño ha aprendido de ella, ¿no? Por esa sensación de ingratitud que a medida que va creciendo va teniendo el chaval con respecto a aquella mujer, un poco como aquella cuidadora de Roma, de la película de Cuarón, aquella mujer indígena, ¿verdad? Casi como invisible, en la que nadie reparaba, pero que sostenía todo ese andamiaje de la casa. Y eran esas mujeres que hicieron posible el viaje de las otras, porque son ellas las que, esa generación catapulta, que hizo que mi madre pues terminase en la ciudad. Ellas se quedaron allí, pero casi un poco como inmolándose, o porque no querían irse, o por lo que fuera, o porque no había espacio para ellas en la ciudad. Pero se quedaron allí de algún modo y hicieron posible el viaje de las otras. Hay una reflexión que he hecho esta mañana que me gustaría compartir, no tiene nada que ver con lo que me estás contando, pero bueno, como yo soy el entrevistado, digo lo que me da la gana y ya está. Que es, fíjate, siempre estábamos diciendo que aquella generación, siempre de los pueblos en aquella época estaban obsesionados con el qué dirán, ¿verdad? Y nos parecía una cosa como muy ridícula y muy inexplicable. Yo digo que hoy estamos 10 veces más preocupados por el qué dirán, de tal modo que hay una involución salvaje que tiene que ver con lo tecnológico. Cualquier hipster de larga barba y de gafapasta seguramente está mucho más preocupado que el tío Abilio con garrota y con boina, que decíamos que estaba muy preocupado con el qué dirán. Y este hipster, digo yo, que está mucho más preocupado de lo que dicen de él en Twitter, en las redes sociales, en su Instagram. Entonces al final no somos tan listos, ni somos tan modernos, ni sabemos tanto, ni estamos por encima de nadie como nos creemos, y menos de la gente del medio rural. Yo creo que tiene mucho que ver con lo primigenio, con lo edénico, con lo desacomplejado, fíjate,
que yo creo que ahora vivimos en otra cosita. Con lo auténtico, quizá más táctil y más cercano a lo que somos, al fin y al cabo, seres humanos sociables, y necesitamos ese contacto con el otro, ese aprendizaje. Al final aprendemos todos de todos, se ve algo muy bien, se ve en el libro. Los amigos y sus juegos se aprenden unos de los otros, se aprende de los padres y las situaciones de los padres, de los propios amigos, del entorno del colegio, del maestro, que es una contraposición, digamos, a la madre, ¿no? De la España que se deja, la España a la que se va. Tiene un carácter casi existencialista tu novela en esas reflexiones, tanto de la maternidad o paternidad, del rol de los niños en la familia, del tiempo elástico. El tiempo que nos puede parecer nuestros hijos, bueno, si no le dedico hoy tiempo, mañana ya se lo dedicaré, y si no el mes que viene, y si no el año que viene en las vacaciones que vayamos a no sé dónde se lo dedicaré. Y mientras tanto los niños van mutando, van cambiando y van ¿Cómo te lo sabes? ¿Cómo te lo sabes? ¿Qué sensación de culpa te está asaltando ahora? ¡Mala madre! Te puedo decir una cosa, Pedro, hacía un montón de tiempo que no lloraba con una novela, y ayer mi marido me estaba mirando y dice, ¿qué te pasa? Digo, yo intentando controlarlo en un momento dado, porque tienes una manera de escribir que no es sentimentalista, pero está llena de sentimientos y tiene mucho que ver con la estructura, con esa estructura que tienes. No es una estructura complicada, pero todo el capítulo va alimentando algo hasta llegar a un párrafo de frases cortas, llenas de imágenes, que subrayan sensaciones que alimentan ese sentimiento que has estado construyendo. Tengo un ejemplo aquí para que los oyentes, son 4 líneas, si me permites leerlo de tu libro. Un honor. Pero era M solo para mí, y guardaba bien oculto el secreto de las bragas, y me dejaba contarme de más al parchís, y al terminar el día estaba a este lado de la puerta y no fuera. Solo en 4 líneas has descrito lo que fue esa persona para ese niño y para tantos niños, ¿no? Fíjate, se me ocurre una reflexión que tiene que ver con una palabra de 10 letras que has estado contando mientras estaba escuchándote, como para empatar con esto de las 10 letras, que es la palabra austeridad. Esa gente nos educó en la austeridad. Y yo creo que la austeridad no tiene, esto es lo contrario de la cicatería, o es lo contrario de la racanería. La austeridad, para mí, tiene que ver con ese proceso de educación y de enseñanza que tú haces a la gente que más quieres para que ellos puedan ser más felices con menos. Eso a mí me parece que tiene mucho que ver con la generosidad, con esa gimnasia de mejorar al otro, de invertir tu tiempo y seguramente tragarte las frustraciones del otro para hacerle entender algo que va a comprender, es muy largoplacista, que va a comprender 20 años después. Entonces, yo creo que David, el niño que es educado en esos años 70 por la emérita, esa cuidadora sorda, y que vive sola, y por su madre, y por su padre, y por sus hermanas de algún modo, y por todo el pueblo, porque entonces te educaba la tribu, ese chaval está educado en la austeridad, más que estamos educando tú y a nuestros hijos. Y yo creo que o cambiamos esta inercia de tal modo que hacemos que ellos puedan vivir mejor, con menos, ajustamos sus niveles de frustración, o hacemos eso o se van a pegar una hostia, porque los salarios, vivimos en una sociedad en la que casi el 40% de los menores de 25 años no tienen trabajo. Chavales con 35 años no han debutado en el mercado laboral, y eso que tienen idiomas y tienen 2 carreras. Los sueldos son de mierda, la precariedad laboral es absoluta. Es un país sin oportunidades, en el que no hay nada realmente entusiasmante que tire el PIB más allá de la hostelería o más allá del sector hortofrutícola de determinada zona. Entonces, yo creo que obviamente van a vivir estos chavales peor que nosotros, y esto debiera hacernos pensar que estamos haciendo algo mal. Hoy los chavales se creen que el fin de semana consiste en salir a comer a un restaurante, o que llega el verano y ¿a qué país vamos a viajar? ¿Que vamos a Venecia, a Londres, a Roma? Claro, tienen que entender que ellos van a tener que educar a sus hijos como nos educaron a nuestros padres en los 70, porque el mundo ha cambiado mucho. Entonces yo dejo ahí esa reflexión, porque creo que tiene que ver con nosotros, y tiene que ver con lo que viene, y tiene que ver con una hostia que se van a dar. Es una palabra muy denostada, austeridad, y como tú dices, debería ser un faro, una base sólida en la que construir una vida. En tus agradecimientos tú no has querido ser ingrato con tus fuentes literarias, y has citado pues, a Delibes, a Miguel Hernández y a otros grandes autores. Hay alguien en tu libro que dice que un libro está vivo cuanto más usado está. ¿Cuál es el libro que está más usado en tus manos, que está más vivo?
Uy, pues mira, pues quizá el Jarama de Ferlosio. Es un libro que yo sé que, bueno, él reniega de él. De hecho, tengo un gran amigo que le estuvo entrevistando, le llevó el Jarama al gran don Rafael. Y él dijo, por favor, ese libro así como se pone, esto no lo voy a firmar, ¿sabes? Usted sabe que este libro no lo voy a firmar, fue un pecado de juventud, le dijo. A mí me parece un libro fascinante. Este te diría Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, te diría La Regenta de Clarín, te diría La Conquista de la Felicidad de Bertrand Russell, Nada de Carmen Laforet, un libro maravilloso, una escritora húngara que es Klaus y Lucas, de Agota Christoph, me parece, si te lo recomiendo, si no lo has leído, que me parece un libro delicioso. Cualquier libro de Delibes. Bueno, yo me he criado ahí. Como verás, no son gustos demasiado exóticos, son como muy castellanos, muy... Yo creo que sí que son exóticos. Ya te dejo porque tienes un día muy, muy intenso y estás muy solicitado. Únicamente ya para acabar, estás trabajando ya en una próxima novela, porque ahora que he leído este libro tuyo, creo que ya me he convertido en una lectora incondicional. Eso no quiere decir que vaya a aceptar cualquier cosa, así que el listón está... El otro día una buena amiga, bueno, mi editora, Miriam, de Espasa, me dijo que le había gustado mucho la novela, pero me recordó por tercera vez, dice, pero que sepas que la anterior me pareció una mierda. Y yo, ¿qué pasa? Que ya me lo has dicho. Sí, el listón está alto. Bien, bueno, sí, hay una cosa ahí que he empezado que tiene que ver con lo último que hemos hablado, con la relación de los padres con los hijos adolescentes. Que no sé si titularlo Los fracasados o titularlo Los culpables, pero van por ahí los tiros, O un poco inicial, hay 30, 40 páginas, pero bueno, lo he parado un poco porque quiero disfrutar de esto. Es lo que tienes que hacer, disfruta muchísimo de este premio, de esta novela maravillosa que recomiendo absolutamente a todo el mundo y sobre todo a jóvenes, para que no se olviden de las generaciones que han construido lo que son ahora también. Así que nada, muchísimas gracias, Pedro, por tu tiempo y por todo lo que has compartido con nosotros, ha sido muy generoso. Un gustazo, gracias a vosotros.